Continuamos aquí en Poder Pensar. Les decíamos, nos iba a visitar, vamos a recibir en estos momentos al presidente del Sindicato Único Nacional de la Construcción, del ZUNCA, para hablar, bueno, del tema de estas horas, de estos días, que es el anuncio oficial de que el proyecto del complejo Antel Arena no va a seguir adelante por el momento, que se van a paralizar las obras. Le vamos a preguntar ahora a Faustino si le da un poco de aliento o no. Algunas palabras del ministro de Economía, Danilo Astori, en estas últimas horas, diciendo que las obras se paralizan en estos momentos, pero no se suspenden o no quedan sin efecto a futuro, sino que la obra se va a llevar adelante. ¿Le lleva tranquilidad eso? Bienvenido. Bien, gracias por invitarnos y nos ayuda a difundir un poquito cuál es el pensamiento del ZUNCA en este sentido. Nosotros estamos ante una zona muy complicada, ¿no? Porque una zona incierta, ¿no? Porque nadie nos dice por cuánto tiempo se van a paralizar los trabajos en ese proyecto. Podría ser 3 meses, 2 meses, 1 año, tiempo indefinido, no sabemos, ¿no? Y esa es una de las preocupaciones nuestras. Seguramente mañana, en una reunión que tenemos en DINATRA, va a estar el tema arriba de la mesa también, porque el propio Juan Castillo le pidió ante él a ver si podía definir qué fechas son de paralización de la obra, bueno, para poder en todo caso trabajar en ese sentido. Porque, disculpa que te interrumpa, uno de los temas es, se habla de una paralización que sería ahora, dentro de poquitos días, pero no cuándo se arranca o cuándo se retomarían los trabajos. Está claro, no se habla cuándo se arrancan los trabajos. Nosotros hemos tenido algunas situaciones de ese tipo, que se paraliza la obra y si nos ponemos de acuerdo, 1 mes, 2 meses, hay que ver, a veces algún proyecto importante se ha trabajado en ese tema, pero hoy por hoy no está ese tema. En la reunión pasada, el Ministerio del Trabajo nos avisa, que le habían avisado de Presidencia creo que el Ministerio buscara alternativas. Como así estuvimos analizando en la reunión, y para nosotros ya teníamos la alternativa planteada, que es continuar la obra, aunque sea de una forma, un proceso más lento. Hoy por hoy hay 150 trabajadores, no llegan creo a 150 trabajadores, una obra que la propia empresa dice que está en proyección por la empresa, van a ingresar 300 trabajadores, pues todo lo que significa todos los subcontratos, que sería otro tanto, pero bueno, tendríamos que ver incluso esa posibilidad de que continúe la obra. La experiencia que tenemos nosotros en general cuando se paraliza un proyecto es muy difícil, ¿no? Porque de continuar, primero, cuando vamos a continuar, tiene costo muy alto. Y ahí tenemos un ejemplo que le proponíamos el otro día, dar una revisada, que es qué pasó con la hoy Torre Ejecutiva, ¿no? Más de 40 años parada, esa es una. Después tenemos lo que son los anexos al Palacio Legislativo, o casi otro tanto, paralizada la obra, que recién después se toman unos años para atrás ahora. Y esa es, hoy tenemos lo que son las obras de Plan Fénix, paralizadas. Si uno va por Avenida Anastasio, por ejemplo, también ahí ve una situación de un complejo habitacional muy importante, gente que había apostado para vivir ahí en ese lugar, y bueno, hoy están las viviendas a medio hacer, empezada, y con mucha dificultad, que no sabemos cuándo va a arrancar en un proyecto del Banco Hipotecario. Faustino, si usted tuviese que explicarle a la gente que nos está mirando cuánto se ha avanzado en lo que es el proyecto en sí mismo, ¿qué estaban haciendo estos 150 trabajadores que hoy tienen que, bueno, paralizar sus tareas? Bien, ahí todavía estábamos en lo que llamamos nosotros movimiento de tierra, con pilares ya parados. Ahora justamente se están en proceso de llenar o terminar de llenar algunos pilares, porque por lo menos si, ojalá que no, pero si llega a paralizar la obra, ese es el trabajo que está haciendo, para que la obra no quede, así como decimos nosotros, tan tirada la obra y tenga la perspectiva en algún momento de arrancar, ¿no? Entonces nosotros vamos a jugarnos, o seguimos jugando, a que se recapacite. Es un proyecto de la sociedad, un proyecto para el Uruguay muy importante, para todo el país, en particular para la capital y en particular para la zona, ¿no? Sin duda, esos proyectos después atraen, en torno a esos proyectos, otras inversiones que generan trabajo en primer término para la construcción y después en ese entorno también trabajo para mucha gente, ¿no? Para ir cerrando este tema, mañana, jueves, reunión en la DINATRA, Dirección Nacional del Trabajo. Allí ustedes van a esperar una respuesta del gobierno, sobre todo, bueno, si Antel fija algún tipo de fecha, y siempre con ese tema o ese planteo de ustedes de que la obra no se paralice totalmente. Exacto, ese fue el planteo que se llevó el Poder Ejecutivo del ZUNCA. Esperemos que la contestación sea real, que sea posible, que hayan estudiado a fondo la cuestión.
Y bueno, nos da cierta tranquilidad y también estamos muy parados en cuanto es a la defensa de nuestras empresas públicas. Es el camino, creemos nosotros que al contrario de lo que se está proponiendo hoy, recorten en la inversión pública, nosotros proponemos como una salida donde el gremio o si la industria está con alguna dificultad privada, que es una salida que se invierta más a través de nuestras empresas públicas y también ahora la proyección de lo que tiene que ver con la ley de presupuesto también que se discuta bien, a ver qué partida va para cada uno de los ministerios que genere, bueno, para la sociedad mejoras, seguir apuntando a eso y para la construcción trabajo, ¿no? El ministro de Economía ha dicho también en estas horas de que el plan, digamos, de inversiones se va a conocer en los próximos días del gobierno y que va a haber allí una fuerte apuesta a la parte de infraestructura con la participación también de privados y que sería incluso ese plan de inversiones superior, más amplio que el que se hizo en el gobierno anterior. Bueno, nosotros hemos tenido reunión con el ministro de Transporte, con la ministra de Vivienda, con el ministro de Trabajo por estos temas de la ley de presupuesto. Y bueno, y ahí se abre un camino de, por lo menos de diálogo, de que nos vayan mostrando, incluso antes de que se vote la ley de presupuesto, a ver si podemos también dar una revisada en los pliegos de licitación, en todas esas cuestiones, porque bueno, después se licitan las obras, incluso el Zunca nunca está enterado, y después nos puede pasar, como lo que pasó en la regasificadora, otras obras de tremenda importancia, que nos enteramos ya cuando tenemos un conflicto de puerta, ¿no? ¿Cómo está si tuviera que contar a la gente cómo está la industria de la construcción? Se habla de, bueno, una época de vacas flacas con una caída que comenzó ya a ser más acentuada en este arranque del año. Bien, ahí para que se entienda la situación de la industria, nosotros somos un gremio para 35.000, 40.000 trabajadores históricamente. Hemos venido de 2005 para acá aumentando la cantidad de trabajadores con el crecimiento del país, la salida que se está buscando al país, y hemos tenido un promedio 2012, 2013 y hasta 2014 unos 65, 66.000 trabajadores. Nosotros sabemos que no es fácil mantener esa cantidad tan importante de trabajadores en esta industria. Pero bueno, hoy por hoy tenemos realmente una caída, que bueno, andamos por los 58.000 puestos de trabajo y estos son datos registrados del BPS. ¿Por dónde vieron el golpe? ¿Por dónde está lo más complicado? No, fundamentalmente a través de la inversión privada, ¿no? Hay como una quiete, una recesión de la actividad privada, por eso nosotros vamos a insistir con que acá nos puede ayudar la inversión pública en estos momentos, ¿no? Pero se nota más por eso, ¿no? Porque, bueno, hay más del doble de trabajadores en el gremio y ojalá hubiera el triple, ¿no? Porque es una industria muy dinámica que se mueve en cuanto, bueno, por ejemplo, a la situación del mercado interno. Hay que saber que si la construcción, por ejemplo, tenemos trabajo en la construcción, hay movimiento en el país y está claro, cuando no hay trabajo en la construcción, el país va en caída, ¿no? Se hablaba o se ha manejado por allí una cifra de que podrían ser 10.000 puestos de trabajo los que se podrían llegar a perder este año. ¿Ustedes manejan algo similar? ¿Tienen esa percepción? Bueno, yo estoy hablando que ya tenemos alrededor de 7.000 o 8.000 puestos de trabajo, no con alta y baja, porque también hemos tenido algunos ingresos que son menores. La última cifra de abril creo que nos da en el seguro de desempleo alrededor de 8.000 trabajadores, 8.100 y algo de trabajadores. Y bueno, es inquietante, ¿no? Pero hay muchos trabajadores que ya después ya salieron de seguro paro que no tienen acceso a seguro paro. Entonces, eso es algo de lo que puede estar pasando con la gente que está en el Ante la Arena ahora. Sí. Gente que estaba en el seguro de paro, volvió a trabajar, pero no puede volver al seguro de paro ahora. No se dan los plazos. Seguro, ahí tenemos ese drama, ¿no? Que hay trabajadores, y la inmensa mayoría ya pasaron por el seguro de paro, por lo tanto tienen que dejar pasar un año sin haber ingresado nuevamente al seguro de paro para tener el derecho a ese beneficio. Y después hay otros trabajadores que, por ejemplo, no tienen 150 jornales en el correo de un año que están inhabilitados para ingresar al seguro de paro, ¿no? Pero realmente nosotros estamos preocupados porque nosotros somos los que siempre planteamos, vivimos de nuestro trabajo. Somos los que nos levantamos a las 5:30 de la mañana, vamos a trabajar, queremos regresar a casa tranquilo, sabiendo que al otro día vamos a tener el laburo, ¿no? Pero acá nos pasa, por ejemplo, bueno, que de un día para el otro, en lo que se refiere al Ante la Arena, nos enteramos que bueno, que se iba a paralizar la obra. Entonces esa es la intranquilidad en los trabajadores. Pero bueno, ¿Tienen algún problema con UTE también? ¿Ustedes han hecho... UTE, esta tarde tenemos, ahora a las 3 de la tarde, tenemos una entrevista también con el directorio de UTE, porque ahí va a haber recorte también del presupuesto ya en este segundo semestre, y se está evaluando ahí, nos pasaron algunos datos, queremos analizar, discutir con el directorio, porque se hablaba de 800 puestos de trabajo, la pérdida en este segundo semestre. ¿Gente que está trabajando en qué cosa?
En la distribución eléctrica, ¿no? Todos esos trabajadores que nosotros vemos en la calle haciendo estaciones de servicio, esas son las obras, ¿no? En todo el país. Entonces, los últimos datos, nos mandaron algún documento ahí con datos, cuál era la idea de recorte, y andan en los 700 trabajadores realmente. Nosotros vamos a analizar, vamos a discutir, a ver si no es posible, por ejemplo, bajar esa cifra y que sea en todo caso la menor cantidad que se quede sin empleo, ¿no? Para ir cerrando, Faustino, ¿qué pasa con la regasificadora? Era un proyecto muy ambicioso también, de construcción allí de un dique en Puntas de Sayago, que de buenas a primera, bueno, un conflicto entre empresas, una empresa que queda por el camino, la empresa brasileña, y los trabajadores que quedaron allí en el medio de esa situación. Sí, ahí no pudimos coincidir, por ejemplo, que se reiniciara la obra. Después de un largo proceso de discusión, la empresa que contrató a los trabajadores, la empresa OAS, la empresa brasileña, por lo tanto los trabajadores quedaron ahí sin perspectiva ninguna. Tuvimos mucho tiempo insistiendo que la reapertura de la obra con otra empresa, y bueno, y ahí los trabajadores terminaron cobrando en una negociación colectiva la rescisión anticipada del contrato, ¿no? Que se estimaba en 15 meses para adelante, mínimo. Entonces, esa es la situación que nosotros no quisiéramos en el futuro, ¿no? Por eso hablo de que nosotros queremos vivir de nuestro trabajo, seguir viviendo de nuestro trabajo. Actualmente se habla, bueno, que hay ya ideas de iniciar los trabajos, no sabemos cuándo. Se habla de que hay empresas ya definidas para la continuación de ese proyecto, pero si se encaró el proyecto en algún momento, seguramente el proyecto es importante para el país, por lo tanto es importante que las obras comiencen lo más rápidamente posible, ¿no? Si no nos pasa lo que yo decía, bueno, en la medida que pasan los meses, en la medida que pasan los años, después es muy difícil incluso cómo queda la obra para continuar. Le agradezco mucho que haya venido, bueno, por lo menos poner sobre la mesa cuál es la situación de la industria de la construcción y en particular lo que está pasando allí con estas obras delante de la arena, que el gobierno dice, bueno, se paraliza y van a seguir, el Zunca quiere respuestas con plazos más explícitos. Sí, sí, claro. Nosotros tenemos 15 días, hasta el 15 se va a estar trabajando en ese ordenamiento de la obra, pero nosotros hoy por hoy no estamos pensando en la salida de la obra, sino que estamos pensando en la continuidad de la obra y ese es el mensaje que estamos dando. Gracias a ustedes. Nosotros hacemos una pausa, después vamos a recibir al economista Javier de Aedo para hablar de varios temas que están sobre la mesa, entre ellos este que hablábamos recién, el tema de un supuesto freno a lo que son las inversiones públicas aquí en el país. Ya regresamos.